Un fósil de 80 millones de años revela cómo pudieron ser las primeras serpientes. Un extraordinario fósil hallado en Brasil acaba de resolver una de las mayores incógnitas sobre el origen de las serpientes. Durante más de un siglo, los paleontólogos han perseguido una respuesta aparentemente sencilla. ¿Cómo pasó un grupo de lagartos con patas a convertirse en las más de 4.200 especies de serpientes que hoy habitan prácticamente todos los rincones del planeta? La pregunta parece simple, pero detrás de ella se esconde uno de los mayores enigmas de la evolución de los vertebrados. Una serpiente diminuta que conservó un secreto durante 80 millones de años. El cerebro también conserva la historia de la evolución. El hallazgo que desmonta una idea demasiado simple. Un rompecabezas de millones de años empieza a completarse. Mucho más que una nueva especie, la transformación fue extraordinaria. En algún momento del Jurásico, una línea evolutiva de lagartos comenzó a alargar su cuerpo y a reducir progresivamente sus extremidades hasta perderlas por completo. Aquella modificación anatómica dio lugar a un diseño corporal radicalmente distinto que, lejos de ser una limitación, acabaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos evolutivos de la historia natural. Sin embargo, durante décadas los científicos han discutido cuál fue el escenario en el que ocurrió esa transformación. Algunos defendían que las primeras serpientes evolucionaron en ambientes marinos, donde un cuerpo alargado facilitaba la natación. Otros proponían que vivían entre la hojarasca de los bosques, desplazándose entre raíces y vegetación. Una tercera hipótesis apuntaba hacia un mundo completamente diferente: el subsuelo, donde excavar galerías habría favorecido la desaparición de las patas. El problema siempre fue el mismo. El registro fósil de las primeras serpientes es extraordinariamente escaso. Apenas se conocen un puñado de esqueletos relativamente completos del Mesozoico y cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar por completo el relato. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con un fósil encontrado en Brasil y publicado en la revista Nature, un trabajo que, tal y como revela el estudio, aporta las pruebas más completas obtenidas hasta ahora sobre la biología de algunas de las serpientes más antiguas conocidas. El protagonista del hallazgo ha recibido el nombre de Tametara mirim y vivió hace entre 85 y 75 millones de años, cuando los dinosaurios todavía dominaban los ecosistemas terrestres. Su descubrimiento resulta excepcional por varios motivos. En primer lugar, se trata del primer esqueleto articulado de una serpiente hallado en Brasil. A diferencia de otros restos fragmentarios, este ejemplar conserva el cráneo unido a buena parte de la columna vertebral, algo extremadamente raro en animales tan delicados. El fósil apareció en el estado brasileño de Sao Paulo y conserva más de un centenar de vértebras junto con una parte muy importante del cráneo. Gracias a su extraordinario estado de conservación, los investigadores pudieron analizar estructuras que normalmente desaparecen durante la fosilización. Para comprender la importancia de este trabajo conviene explicar un concepto fundamental. Los paleontólogos no solo estudian los huesos visibles. Hoy utilizan escáneres de tomografía computarizada de altísima resolución capaces de reconstruir digitalmente el interior de un fósil sin dañarlo. Es una especie de radiografía tridimensional que permite observar cavidades internas donde antiguamente se alojaban órganos blandos, como el cerebro o el oído interno. En el caso de Tametara mirim, esta tecnología permitió reconstruir con un detalle nunca alcanzado hasta ahora el molde interno del cerebro, los nervios craneales y el oído interno de una serpiente primitiva. Según indica el trabajo publicado en Nature, constituye la reconstrucción neuroanatómica más completa obtenida hasta la fecha para una serpiente del grupo basal. Este fósil demuestra que las primeras serpientes ya habían desarrollado estilos de vida muy distintos hace unos 80 millones de años. El cerebro también conserva la historia de la evolución. Puede parecer extraño que un cerebro deje huella en un fósil. En realidad, el tejido nervioso desaparece rápidamente tras la muerte del animal. Lo que permanece es el espacio que ocupaba dentro del cráneo. Es algo parecido a retirar una mano de un molde de arcilla. La mano desaparece, pero queda la forma que ocupaba. En paleontología sucede algo semejante. Esa cavidad permite reconstruir el tamaño relativo de distintas regiones cerebrales y obtener pistas sobre cómo percibía el mundo aquel animal. Los investigadores comprobaron que Tametara presentaba regiones visuales poco desarrolladas, un encéfalo adaptado a condiciones de escasa luz y un oído interno compatible con un modo de vida excavador. Paralelamente, el estudio de la microestructura ósea reveló un cráneo especialmente grueso y compacto. Este detalle resulta importante porque numerosos lagartos excavadores actuales presentan exactamente esa misma adaptación. Un cráneo reforzado soporta mucho mejor las enormes tensiones que genera abrir túneles empujando la cabeza contra el suelo.
Lo interesante es que ambas líneas de investigación, la anatomía cerebral y la estructura microscópica de los huesos, llegaron de forma completamente independiente a la misma conclusión. Tametara Mirin era un especialista en excavar bajo tierra. El propio estudio señala que constituye una de las evidencias cuantitativas más sólidas obtenidas hasta ahora para identificar un estilo de vida fosorial en una serpiente primitiva. El hallazgo que desmonta una idea demasiado simple hasta aquí, la historia parecería confirmar la hipótesis clásica de que las primeras serpientes evolucionaron bajo tierra. Sin embargo, el trabajo introduce un giro mucho más interesante. Los investigadores compararon Tametara con otra serpiente fósil muy conocida, Tinilicia patagónica, descubierta hace décadas en Argentina y considerada una referencia para estudiar los orígenes del grupo. Utilizando exactamente las mismas técnicas de reconstrucción cerebral, comprobaron que ambos animales eran sorprendentemente distintos. Mientras Tametara presenta adaptaciones muy claras para la excavación, Tinilicia muestra un cerebro y unas características compatibles con un estilo de vida superficial, lejos del mundo subterráneo. Este resultado cambia profundamente la interpretación tradicional. En lugar de imaginar una única transición evolutiva seguida por todas las serpientes primitivas, el estudio propone un escenario mucho más complejo. Las primeras ramas del árbol evolutivo comenzaron a experimentar con distintos ambientes muy pronto. Algunas especies se especializaron en excavar, otras permanecieron sobre la superficie y otras líneas evolutivas ya habían colonizado incluso ambientes marinos. En otras palabras, las serpientes no siguieron un único camino evolutivo perfectamente definido. Desde muy temprano probaron distintas estrategias ecológicas mientras su anatomía continuaba transformándose. Un rompecabezas de millones de años empieza a completarse. Esta nueva interpretación también ayuda a comprender mejor por qué durante décadas los fósiles parecían ofrecer respuestas contradictorias. Cada descubrimiento parecía apoyar una hipótesis diferente porque, probablemente, todos estaban mostrando una parte distinta de una historia mucho más diversa. El trabajo plantea que los fósiles conocidos no representan necesariamente el aspecto del ancestro directo de todas las serpientes actuales. En realidad, cada uno refleja una rama distinta de un experimento evolutivo mucho más amplio que se desarrolló durante millones de años. Esta idea también explica por qué algunas serpientes primitivas conservaban todavía restos de extremidades posteriores mientras otras ya presentaban un cuerpo completamente adaptado a desplazarse sin patas. La evolución rara vez sigue una línea recta. Es más parecida a un árbol lleno de ramas, algunas de las cuales prosperan mientras otras desaparecen para siempre. Lo que hoy vemos en las serpientes modernas es únicamente el resultado final de ese proceso. Tal y como revela el estudio publicado en Nature, la evolución temprana de las serpientes estuvo marcada por una diversidad ecológica y anatómica mucho mayor de la que se había imaginado hasta ahora, incluyendo profundas diferencias en la organización cerebral y en la forma de interactuar con el entorno. El ejemplar tipo de Tametara Mirin. Simoes y otros, Nature, 2026, la evolución de las serpientes fue un proceso lleno de experimentos biológicos, no una transformación lineal desde un único modo de vida. Mucho más que una nueva especie a simple vista, descubrir una pequeña serpiente fósil podría parecer un hallazgo reservado únicamente a especialistas. Sin embargo, su importancia va mucho más allá. Cada fósil excepcional funciona como una instantánea congelada de un momento concreto de la evolución. Cuando el registro fósil es tan escaso como ocurre con las primeras serpientes, un solo ejemplar puede modificar hipótesis construidas durante generaciones. Tametara Mirin no responde definitivamente a la pregunta sobre cómo nacieron las serpientes, pero sí obliga a formularla de otra manera. El debate ya no consiste únicamente en decidir si evolucionaron bajo tierra, sobre la superficie o en el agua. La verdadera historia parece mucho más rica. Desde etapas muy tempranas, distintas poblaciones comenzaron a explorar ambientes diferentes, desarrollando cerebros, sentidos y adaptaciones propias mientras el cuerpo característico de la serpiente seguía perfeccionándose. Si te gustó el videito deja tu like y sígueme para no perderte de estas historias. Yo soy Papi Jason, y esto es Prehistoria y Vida.